Bueno, vamos a empezar la charla sobre neoplasias en niños. Sabemos que las neoplasias están actualmente en auge. Hay muchas causas, muchos motivos por los que este tipo de patología está aumentando, ¿no? A diferencia de años atrás, más de 30 años, no era tan la frecuencia. Habían otro tipo de alteraciones, ¿no? Que daban lugar a la muerte de un paciente, por decirlo. Lo mismo sucede en nuestros chiquitos a nivel, en nuestro hospital. Estamos viendo, imagínense ustedes, a la semana 3 a 4 biopsias de tumores cerebrales. Eso es asombroso, es espeluznante, ¿no? Que en una semana tenga 4 biopsias de tumores cerebrales es alarmante, ¿ya? Y lo peor es que son tumores agresivos, muy embrionarios, ¿no? Pero es lamentable. Y hay muchas causas por las que se presenta este tipo de lesiones. Vamos a pasar la siguiente. Entonces, hablaremos en esta oportunidad sobre neoplasias malignas. ¿Qué significa? Sinónimo de cáncer. Porque tenemos neoplasias benignas, eso ya lo sabemos también, no hay un crecimiento excesivo de cierto componente celular, pero que tiene sus características que son limitadas, no provocan mayor daño al paciente, son encapsulados, ¿no? No hay destrucción en tejido adyacente o vecino, no se produce diseminación a distancia. Son neoplasias benignas y son neoplasias porque hay neoformación. En este caso hay la neoplasia maligna con sus características que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, las neoplasias malignas son ahora en este momento relativamente frecuentes, ¿no? La frecuencia está elevada y nos va a dar es muy complejo y va a dar una serie de alteraciones en el paciente que ponen en riesgo su vida, ¿no? Entonces, se ha visto que cada año, se ha hecho la estadística, que cada año hay unos 14 millones de casos nuevos de neoplasias malignas a nivel mundial y aproximadamente 8 millones de personitas están falleciendo anualmente. Entonces es bastante alta la cifra, ¿no? Ahora también tenemos estadísticas donde estas patologías producen o provocan un gasto al Estado, un gasto por el tratamiento, un gasto de tipo sanitario. Solo en Estados Unidos se hacen, ellos que son países bastante industrializados y bastante preocupados en sus estadísticas, ya nos han informado que anualmente están gastando unos 8.000 millones de dólares para el tratamiento del cáncer, nada más para cáncer, imagínense, ¿no? O sea, significa que sí, esta es una patología bastante compleja, preocupante, ¿no? Ahora, cuando hablamos de neoplasias malignas, es importantísimo, el objetivo de esta charla en realidad es que, ¿qué es importante? Importantísimo es identificar a los individuos que tienen mayor riesgo de cáncer. Para eso se hace uso de la genética. Felizmente actualmente en estos tiempos, en esta era, ya los estudios de tipo molecular y la citogenética está bastante adelantada, tanto así que hay investigadores que están haciendo la secuenciación de los genes tumorales, específicamente del tumor, de los diferentes tumores malignos. Entonces están en eso, desarrollando recién. Entonces, ¿para qué queremos identificar a esos individuos o pacientitos con mayor riesgo de cáncer a través de un estudio genético? No por conocerlo y nada más, sino para darle la oportunidad de una sobrevida con mucha calidad a través de un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano. Entonces ya sabemos por qué algunos dicen, usted tiene cáncer, pues si se coge ese diagnóstico temprano, se cura, y eso es cierto. Ustedes también ya lo saben, eso es cierto. Si la neoplasia se diagnostica tempranamente, usted puede erradicar esa neoplasia y el paciente está curado prácticamente, ¿no? Entonces, las neoplasias malignas vienen a ser un proceso
anómalo que consiste fundamentalmente en la proliferación celular excesiva, descontrolada, ¿no? Esta proliferación descontrolada, con todas sus características dentro ya mismo de la misma célula, va a dar lugar a la formación del tumor, ¿sí? Por tanto, nosotros vamos a ver que en las neoplasias malignas tenemos una pérdida del equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular programada. No va a haber ese equilibrio. La neoplasia maligna, por diferentes causas, va a perder ese equilibrio, ¿no? Entonces, va a producirse una gran proliferación celular y como no tenemos el sistema que provoca o produce la muerte celular en su momento adecuado, va a continuar proliferando. Entonces hay una suma excesiva de células que están proliferando, dando lugar a la neoplasia, ¿no? Las neoplasias fundamentalmente son diferentes, no es una sola neoplasia, ¿no? Las neoplasias malignas. Tenemos así los tipos y grados de neoplasias, están divididos. Fundamentalmente tenemos tres formas principales de presentación. Ya cuando ustedes hablan más adelante en su clínica, cuando estén internando, se van a dar cuenta de eso, lo van a vivir, van a ver a sus pacientes con este tipo de lesión, estas lesiones. Tenemos tres formas principales de presentación que son los sarcomas. Los sarcomas son aquellas lesiones malignas que se originan del tejido mesenquimal, ¿no? Podemos ver los sarcomas que parten del hueso, del tejido cartilaginoso, del músculo, del tejido adiposo, de todo lo que es tejido mesenquimal, ¿no? Y los carcinomas, como su nombre lo dice, vienen de origen epitelial. Esto se va a encontrar en las células de origen epitelial, especialmente en las estructuras glandulares que cubren, son cubiertos por estos tejidos epiteliales. Así tenemos la glándula mamaria, los tejidos bronquiales que tienen cubiertas epiteliales, ¿no? El intestino, el estómago tienen cubiertas epiteliales. Entonces, una lesión en esa área nos va a dar carcinomas, son de origen epitelial, ¿ya? Y otro grupo importantísimo de presentación bien característica es el tejido linfohematopoyético. Aquí es donde ustedes van a ver que, especialmente en los niños, las leucemias, los linfomas, ¿no?, que se originan de estos tejidos. Por tanto, la forma de presentación de estas neoplasias malignas son diversas. No es una sola neoplasia maligna, ¿no? ¿Cómo se clasifican estas neoplasias malignas? Las neoplasias malignas van a presentarse en diferentes sistemas. Tenemos sistema digestivo, sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces tienen diferentes localizaciones, ¿ya? No es un solo lugar, en cualquier sitio, dependiendo. El tipo celular es muy importante, es el que dijimos anteriormente, puede ser un tejido muscular, un tejido epitelial, un linfohematopoyético. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El aspecto histológico, importantísimo. A pesar de que ahora estamos en la era de la tecnología molecular, no se puede dejar el aspecto histológico. Vamos a ver más adelante cómo el aspecto histológico nos ayuda a todos los especialistas, especialmente los patólogos que a nivel mundial se han puesto de acuerdo. Siempre el aspecto histológico es determinante, ¿no? ¿Ya? Y el grado de malignidad de la lesión, que es importantísimo para ver si en este caso nos ayudamos con la presencia de las mitosis, ver el tumor
que generalmente es bien vascularizado, observar cómo están los vasos sanguíneos, si están permeables o no, entonces para ver si ya está la lesión muy avanzada. O sea, si yo encuentro una celulita maligna dentro de un vasito, significa que ya hay metástasis, ya está. Entonces la conducta va a ser totalmente diferente, ¿no? En el caso de, si fuera el caso de una neoplasia precoz, un hallazgo de diagnóstico precoz, ¿ya? Y dentro de todos estos, una clasificación también es importantísimo ahora, actualmente, en ver si esas lesiones malignas están originadas o son debidas a ciertas mutaciones que se han encontrado que van a dar lugar a la neoplasia, ¿sí? Bueno, entonces, continuando. Como se dice, la tecnología, la aplicación de la tecnología nos va a servir para hacer una secuenciación del genoma en las células cancerosas, en el tejido neoplásico, ¿sí? Esta aplicación de la tecnología también nos ayuda a estudiar cómo son las expresiones del RNA en las células tumorales. Esta tecnología nos ayuda a ver cómo son esas mutaciones en el tejido que está siendo evaluado. Se está haciendo una secuenciación del tumor. Las mutaciones son muy importantes, jóvenes. Estas mutaciones, la mayoría de las mutaciones, supongamos tenemos un tejido tumoral, ya es un sarcoma. En ese sarcoma vamos a encontrar mutaciones pasajeras, quiere decir que dentro del mismo tumor, en forma aleatoria, puede haber una que otra mutación, pero son pocas y pasajeras, que no va a tener mayor implicancia sobre el tumor, ¿sí? Pero se ha encontrado unos genes que se les ha puesto el nombre de conductores, que son estos genes. ¿Qué pasó con estos genes? En el estudio de la secuenciación de los tumores se encontró estos genes conductores que mutan en forma exagerada y frecuente en muestras de un tumor, que van a dar lugar, muchas veces estos genes dan lugar a la progresión y desarrollo de más tumor, porque las mutaciones son excesivas, numerosas, ¿no? Que van a dar lugar finalmente al desarrollo del cáncer y a la progresión de esto. O sea, tenemos mutaciones, unas mutaciones pasajeras que no son tomadas en cuenta, no dan mayor, los han encontrado, no dan mayor, no son mayormente significativos. Pero unos genes conductores que sí son parte de las mutaciones excesivas, que dan origen, que van a dar recurrencia en los mismos tumores, en el mismo tumor o en cualquier otro tumor, van a recurrir y sus mutaciones son incansables e interminables. Esos van a terminar dando una neoplasia maligna. Son los responsables de las neoplasias malignas. Las mutaciones. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, estos famosos genes conductores fundamentalmente son los oncogenes y los genes supresores. Estos dos tienen que ver con la proliferación celular y con la supervivencia de las células. Cuando ambos están mutados, lo que se va a conseguir simple y llanamente es una proliferación excesiva celular. ¿Sí? Ahora, se han hecho estudios y estos genes conductores se les ha clasificado en dos categorías, ¿no? Una de ellas corresponde a los protoncógenes, cuya mutación va a dar lugar a una proliferación excesiva de las células, a un funcionamiento incontrolado. Este protoncógen mutado va a dar lugar a un oncogen
que está muy activado, hay pérdida de todas las enzimas y proteínas, y la proliferación celular va a ser desmesurada, ¿sí? Otro tipo de... La segunda categoría corresponde al gen supresor tumoral. Como su nombre lo indica, este es un gen que va a dar lugar a la muerte celular programada, pero si muta este gen ya pierde esa función y comienza a desarrollar una proliferación excesiva. Hay pérdida de proteínas en estas células tumorales, ¿no? Cuando hay mutación de este gen. Entonces, la mutación de estos dos genes conductores fundamentalmente, y de estos dos, este gen supresor es el mayormente afectado, va a dar lugar a una proliferación incontrolable de células. Y este gen supresor, que debería actuar con la apoptosis o muerte celular programada, va a estar alterada por la mutación, va a inhibirse la apoptosis, dando lugar también a la proliferación exagerada de las células neoplásicas. Entonces, la suma de estos dos, simple y llanamente, por eso es que vemos neoplasias totalmente agresivas, de rápida evolución, ¿no? Entonces, esta es una de las causas de la presentación de esta neoplasia maligna. Este es un esquemita simple que nada más lo traigo para que vean ustedes cómo tejido epitelial sano es atacado por una célula neoplásica por diferentes causas. Esta célula neoplásica rompe la lámina limitante del epitelio y dermis, el tejido subepitelial, y vemos cómo avanza si no hay un diagnóstico precoz y compromete finalmente tanto ganglios regionales como vasos sanguíneos, y esta ya es la expresión más grave, ¿no?, de esta neoplasia, porque aquí hay una diseminación a distancia, ¿no?, a diferentes tejidos y órganos. Este es un cuadrito bien importante, interesante, que ustedes seguramente lo han visto anteriormente. Es la diferenciación entre una neoplasia benigna y maligna. Podemos ver claramente cómo una neoplasia maligna tiene un crecimiento rápido, abundante mitosis, los núcleos tienen cromatina incrementada, grumosa y gruesa, se nota, si ustedes ya han hecho histología, patología, lo han visto allí. Las células no se diferencian, no se parecen a las células primarias o de origen. Crecimiento es invasivo, ¿no? El tejido adyacente es invadido por la neoplasia, no hay cápsula, destruyen el tejido vecino, los vasos generalmente son invadidos, por eso hay metástasis, y el huésped finalmente, miren, en una neoplasia benigna, ejemplo de una neoplasia benigna es un lipoma. El lipoma puede ser enorme, puede ser grande, hemos visto operaciones de lipomas gigantes, pero el lipoma es lipoma, o sea, un tumor maduro. Entonces, el pacientito no tiene mayor complicación en su estado físico. Así sea grande, se le extirpe ese tumor y punto, y queda ahí curadito. Lo mismo de los leiomiomas uterinos, que también son neoplasias benignas del útero, pueden ser gigantes, se han visto tumores gigantes. Lo único que le ocasionaba era un dolor y molestia, ¿no? Pero era benigno, a diferencia de una neoplasia maligna. Una neoplasia maligna pues hace que el paciente esté decaído, esté con un cuadro consultivo, porque estas neoplasias adquieren toda su energía, todos los nutrientes, ¿sí? Ya. Entramos ya a las neoplasias malignas en niños. La segunda causa de muerte en los niños después de los accidentes son las neoplasias malignas, ¿ya? Se ha encontrado en estos pacientitos alteraciones genéticas
Y esto es bien importante porque actualmente ya se está haciendo este tipo de evaluaciones y estudios para tratar de encontrar lo más precozmente posible el diagnóstico y darle un tratamiento óptimo y específico al paciente, ¿sí? Antiguamente, como ya dije al inicio, los chiquititos morían por desnutrición grave, deshidrataciones, venían a la emergencia hace 30 años con una diarrea severa, no lo hidrataban y fallecían por una deshidratación grave o por un cuadro de neumonía, maltratada, mal conducida desde su centro de salud o posta médica, eran desnutriditos, había mucha muerte por prematuridad, había muertes fetales, o sea, no era tanto por la muerte, no era tanto por la presencia de la neoplasia, ¿sí? Los tumores en niñitos menores de 5 años son más embrionarios, en su mayoría. Así tenemos la leucemia linfoblástica aguda, el retinoblastoma. En los niños ya más grandecitos, las neoplasias más frecuentes son los tumores óseos, los sarcomas de hueso, los linfomas. Y aquí es bien importante en todo esto el medio ambiente o el estilo de vida, porque muchas veces tenemos los genes allí, pero ¿qué es lo que está pasando? La epigenética, el estilo de vida, el medio ambiente desencadenan las mutaciones. Se han dado estudios donde se observa que el paciente tiene el gen para el cáncer, pero si estos pacientitos se mantienen con un estilo de vida adecuado, no lo estimulan, no hay mutación y pueden pasar mucho tiempo con esa alteración, ¿sí? Ya. El tratamiento actualmente es múltiple, ¿no? Para que tenga una mejor supervivencia. En los niños predominan los sarcomas, a diferencia de los adultos. Vamos a ver específicamente las neoplasias que se observan frecuentemente en los niños y lo que vemos en nuestra institución. Tenemos el retinoblastoma. El retinoblastoma es una lesión que compromete los nervios de la retina, ¿no? Se debe fundamentalmente por mutación, esto es importante, de un gen supresor tumoral. Mutación del gen supresor tumoral. Los pacientes clínicamente, ¿qué es lo que muestran? La leucocoria, o sea, estos chiquitos, usted los va a ver en la consulta y de pronto le pone una linternita en el ojo y va a ver una mancha blanca translúcida, ¿sí? Se parece al ojito del gato. Cuando usted alumbra el ojito del gato, tiene como la pupila bien dilatada, como una mancha, bien parecido, a veces le dicen ojo de gato. Entonces, la leucocoria es un signo bien característico del retinoblastoma. Se ha observado una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Tenemos dos formas de presentación del retinoblastoma, la forma hereditaria y la forma esporádica. Un 40% es hereditaria, pertenece a la línea germinal. Acá significa que acá se encuentra el gen del retinoblastoma, que este es un gen supresor tumoral, el RB1 es el que está mutado. Este gen se encuentra no solamente en la lesión, en el ojito, este gen se va a encontrar en todos los tejidos. En el caso de que sea hereditario con compromiso de las células germinales, este gen mutado se va a encontrar en todas las células del organismo de este paciente, ¿ya? De este pacientito, ¿sí? Este gen mutado se encuentra en el cromosoma 13. Y estos pacientitos tienen, como tienen este gen mutado en todas las células, tienen predisposición a hacer otras neoplasias, específicamente osteosarcomas, sarcomas de partes blandas, o sea, tienen más predisposición. Si usted ve a un niño así, le hace el estudio genético y resulta que está dentro de este 40%, hay que cuidarlo, evaluarlo, controlarlo para ver si por ahí el huesito en algún momento puede tener cambios, ¿no? Estos chicos necesitan un control continuo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, porque tienen predisposición a hacer otro tipo de neoplasias.
El 60% de los retinoblastomas son esporádicos, quiere decir que no están comprometidos en su línea germinal, ¿ya? Ahora, cuando el compromiso es de tipo germinal, generalmente el retinoblastoma es bilateral. Aquí, cuando es esporádico, es unilateral fundamentalmente el compromiso, ¿sí? Clínicamente se ve igual, ¿ya? Se ha encontrado en algunos casos de retinoblastoma un porcentaje pequeño de lesión, pérdida en el cromosoma 13, en el brazo largo, región 14. También se ha encontrado en estos pacientitos, en algunos de estos pacientitos, mutación en este gen a nivel del cromosoma 2. Esta mutación de este gen en el cromosoma 2 nos puede desarrollar un retinoblastoma. Se ha visto que desarrolla un retinoblastoma. O sea, hay estudios moleculares que nos están dando evidencia en algunos de los tumores de este tipo, su participación, ¿no? La participación de estas alteraciones. Esta es una chiquita de 5 añitos, miren ustedes, se incide la luz en el ojito afectado y se puede ver esta mancha blanquecina, parduzca, que está comprometiendo. Prácticamente se nota como el ojito de un gatito, ¿no? Esta es la leucocoria característica. El tratamiento de estos tumores, de estos retinoblastomas, la literatura dice que si se detecta a tiempo, precozmente, puede salvarse el ojito. Eso dice la literatura, pero la verdad es que yo en mi hospital, eso de a tiempo no se da, porque los niños ya vienen con las lesiones bien marcadas, los ojitos con leucocoria acentuada, ¿no? Entonces, sería cuestión de estar pendiente del niño, apenas tenga una lesión puntiforme, si es posible, tratar de diagnosticar, pero es bastante difícil. Se dice que cuando se detecta a tiempo, en la literatura lo dice, se puede tratar. Hay tratamientos quimioterápicos, entonces se controla la lesión. Pero generalmente en nuestro instituto ya van los chiquitos, como el caso de esta niña, así con el ojo bien marcado, con la lesión acentuada, ¿no? En este caso solo nos queda hacer la enucleación del ojito, ¿sí? Y aquí vemos el ojito enucleado y observen ustedes la cámara interna del ojo ocupada totalmente por una masa tumoral irregular, grisácea, parduzca, con áreas de hemorragia y necrosis también, ¿no? O sea, aquí es imposible hacer un tratamiento, ¿eh? Lo importante en este caso es la evaluación. Miren el cirujano lo que ha hecho. El cirujano hace la enucleación del ojito con un buen margen del nervio óptico. Es fundamental que nos entregue el nervio óptico. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esta parte, el borde quirúrgico. Significa que si yo encuentro una celulita neoplásica, acá el pronóstico es pésimo, porque significa que ya hubo diseminación al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, de ahí que, de todos modos, tratar de dar un tratamiento lo más rápido posible, ¿no? Ya. Ahora, otro tipo de lesiones frecuentes, en realidad es el segundo tumor frecuente después de la leucemia y el linfoma, son los tumores del sistema nervioso central, ¿sí? Aquí vamos a ver que esta patología se presenta de manera brusca, explosiva. De pronto un niño aparece en la clínica con vómitos explosivos, con cefaleas intensas y hasta con convulsiones, o sea, con signos de hipertensión endocraniana, ¿sí? Pero también se ha visto la contraparte. Se ha visto que hay chiquitos que tienen estas neoplasias ya avanzadas y no presentaban mayor síntoma.
Tanto así que cuando ya tiene síntomas la lesión es enorme, grande, o sea que al inicio no han tenido mayor molestia, ¿no? Entonces, algunos pasan de forma silente, o sea, no es algo exacto, total, que solo debe haber hipertensión intracraniana. Hay casos en que se ha detectado la neoplasia bastante avanzada y el paciente no ha tenido mayor sintomatología. Hay una incidencia global de 31.2 casos por millón de niños. Generalmente abarca esta lesión, compromete a niños de 0 a 14 años con un pico entre el primer año y 4 años de vida. Entre 1 y 4 años de vida. ¿Sí? Acá es importantísimo. Si bien es cierto, es necesario tener la tecnología de punta, estudios moleculares, es necesario, estudios genéticos, es necesario. En la última reunión que hicieron en el 2016 los expertos en neoplasia del sistema nervioso central, decidieron que, además de todos los eventos modernos que se están ahorita obteniendo, adquiriendo, la histología es fundamental, fundamental. Porque mediante la histología vamos a ver cómo es el comportamiento del tumor y cuál va a ser el pronóstico de este tumor. O sea que han decidido darle mucha importancia a la histología, chicos. ¿Por qué? Porque quieren que a nivel mundial se hable un mismo idioma. Que el patólogo de Suiza, el patólogo de Cuba, el patólogo de Perú piensen igual, o sea, se han dado clasificaciones histológicas para hablar de una misma manera, ¿sí? Frecuentemente se va a encontrar los astrocitomas y le sigue en frecuencia el tumor neuroepitelial primitivo. Como dije ya, las técnicas moleculares son muy útiles, pero la histología, recalcaron eso, caracteriza a la neoplasia. De acuerdo a eso vamos a ver cuál es su comportamiento y el futuro, el pronóstico. Acá está este librito, si lo pudieran conseguir ustedes, sería una gran cosa, ¿no? Es la última clasificación que hicieron de los tumores del sistema nervioso central, los grupos de la OMS en el año 2016. Entonces, en el grupo de estudio decidieron poner y se definió esto. Hay factores de riesgo para hacer neoplasias en el sistema nervioso central. Hay una suma de factores genéticos y epigenéticos. La suma de estos es importantísimo para que se desarrolle este tumor en el cerebro, fundamentalmente. Si bien los factores genéticos son pocos, miren, los factores epigenéticos prácticamente es todo. ¿Qué significa? Se estudió casos de niños que tenían este gen, pero esos son niños que han sido expuestos, por ejemplo, a radiaciones ionizantes, ¿no? A fármacos, a insecticidas, órganos fosforados, órganos clorados. La madre en la gestación fumó o era fumadora, era alcohólica. Todo eso ha incidido fuertemente sobre este pequeño porcentaje de factores genéticos. O sea, se encontró ahí que los factores epigenéticos, o sea, el medio ambiente de esa personita es fundamental, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud en este año definió que para hacer una clasificación, actualizaron la clasificación a través de un estudio del tumor desde el punto de vista microscópico y a través de los parámetros moleculares que también ayudan mucho. Ejemplo de esto fue que también los factores genéticos también tienen su parte en la formación de esta neoplasia. Tal es el caso, no todos, pero tal es el caso del meduloblastoma, que tiene este gen. Es un meduloblastoma, un subgrupo de meduloblastoma con compromiso de este gen, que se encuentra activado y que va a dar lugar a esta neoplasia maligna.
O sea, fundamentalmente se encontró que para clasificar a las neoplasias del sistema nervioso central malignas, se toma en cuenta el estudio microscópico, el estudio molecular y también los factores genéticos en algunos tumores tipo el meduloblastoma, que tiene varios subgrupos o formas de presentación. Repitiendo, entonces la histología es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Es el caso de lesiones neoplásicas, como puede ser un meduloblastoma o puede ser un astrocitoma. Si usted encuentra células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo, sí, que corresponden a las mismas células del tumor que se ha estudiado histológicamente, eso nos va a dar o nos va a indicar que la neoplasia ya se está extendiendo y es de altísimo grado. Presencia de célula neoplástica en el líquido cefalorraquídeo nos dice que el pronóstico es pésimo y es de altísimo grado, ¿no? Bueno, en ese estudio recalcan, siempre hacen hincapié en que de que la histología es fundamental para orientar el tratamiento y ver cómo va a evolucionar ese paciente. Si usted da un diagnóstico histológico malo, estamos haciendo que médicos, si por ejemplo yo diagnostico mal histológicamente, hago que el oncólogo dé un tratamiento errado. De ahí la importancia de tener mucho cuidado en hacer el diagnóstico histológico adecuado. Acá tenemos en el estudio, por ejemplo, del meduloblastoma. Genéticamente está bien estudiadito. Hay genes WNT activados y una serie de genes totalmente alterados, ¿no? Genes supresores también mutados. Entonces se ha encontrado específicamente en el meduloblastoma una serie de lesiones moleculares ya bien definidas, ¿sí? Un esquemita donde ustedes pueden ver cómo se presentan las lesiones tumorales. Todo lo que es en rojo corresponde a los niños. Por ejemplo, en el nervio óptico se encuentra el astrocitoma. A nivel celular, los craneofamiciomas y los germinomas son frecuentes. Este es un cuadrito, un esquemita bastante importante y valioso, ¿ya? Para tenerlo ahí de consulta. Esta es la imagen característica de una neoplasia maligna con un estudio de resonancia magnética. Aquí cualquiera, hasta el portero podría decir, ve esto y dice, ahí hay algo raro, anómalo, que no está normal. Miren ese cerebro. Acá hay edema, se nota edema, y el edema se nota mucho más marcado rodeando el tumor. Esta es una masa tumoral con una extensa área de condensación de bordes irregulares, con estructuras medio quísticas acá, ¿no? Y el edema circundante, que generalmente se encuentra rodeando el tumor. Este pacientito, por supuesto, que tiene edema no solo acá severo, pero en todo el hemisferio está, todo el hemisferio está comprometido por edema. Son pacientitos con pérdida del equilibrio, cefaleas intensas, vómitos explosivos, ¿no? Contienen sus síntomas de una hipertensión endocraniana. Aquí vemos producto de una necropsia, para que vean lo que se vio en la resonancia. La base del cerebro, cerebelo, y vean los surcos y fisuras cómo están aplanados totalmente, prácticamente están lisos. ¿Por qué? Porque hay un edema difuso. La neoplasia provoca edema difuso, ¿sí? Y esto es causa de todos esos signos de hipertensión endocraniana, vómitos explosivos, pérdida del equilibrio y todo eso, ¿no?
Acá tenemos la neoplasia maligna a nivel del tronco. Vean la diferencia entre un tejido no neoplásico y neoplásico. Generalmente es de este tipo blanquecino grisáceo, ¿no? De bordes irregulares y que sale ya de sus límites normales, tratando de destruir e invadir el tejido vecino. Otro, igualmente, observen, congestión y edema marcado, circundante, cerebelo prácticamente aplanado por el edema y el tronco con la misma imagen característica del anterior. Lesión blanquecino grisácea, es friable este tumor porque tiene áreas de necrosis, ¿no? Que compromete en forma grosera al paciente. Esta es una pieza coronal y se está viendo, el corte incide en el cerebelo. Está fijada la pieza. En este caso está fijada la pieza, hemisferio cerebral, el cerebelo. Y vean ustedes que uno de los hemisferios del cerebelo está rechazando, empujando al cerebelo opuesto, al hemisferio opuesto. Acá tenemos una masa tumoral fijada ya, necrótico hemorrágica. Miren, si ustedes tocaran esta piecita con la manito, se deshace, o sea, es un tejido friable, se desmenuza, se deshace. ¿No? Entonces, este es uno de los estadios avanzados de las lesiones malignas en el sistema nervioso central. Esta es una imagen histológica de una neoplasia cerebral de grado 4. Grado 4 es severísimo, gravísimo, ¿no? Aquí estamos observando una proliferación neoplásica maligna. Miren, todos los puntitos ahí son células neoplásicas malignas, ¿sí? Y llama la atención estas estructuras. Acá se ve una lucecita, acá otra lucecita. Se ven estructuras vasculares de tipo glomeruloide, que me recuerdan al glomérulo, ¿sí? Y eso, la proliferación de células neoplásicas. Pero llama la atención esto, miren jóvenes, esta es una empalizada de, igual acá, células neoplásicas malignas que están rodeando espacios claros, donde prácticamente no se ven células. Estas zonas claras son áreas de tejido necrótico, es necrosis, o sea, tejido muerto, tejido desvitalizado, muerto, necrótico. Y la característica de la acumulación de células neoplásicas que rodean estos tejidos necróticos corresponde a un glioblastoma multiforme, neoplasia altamente maligna. Entonces, esta empalizada, vasoglomeruloide, necrosis central, es típico y característico de un glioblastoma multiforme, neoplasia maligna de nivel 4, o más grave. Este es el caso de un chiquito que hemos tenido de 4 años de edad que viene por vómitos, hipertensión endocraniana en forma brusca, vómitos, miren, brusca, con vómitos explosivos, cefalea intensa y convulsiones. Pero esto no se presentó de un día para otro. Miren ustedes, es lo que les decía hace un rato. Este es un tumor grande, ¿ven? No es pequeñito, es grande, tiene la superficie de corte media bizarra, observen ustedes áreas blanquecinas amarillentas con áreas congestivas, áreas hemorrágicas, y acá llamó la atención al corte un área con un tejido de aspecto cartilaginoso, ¿sí? Ahora díganme ustedes, esto ha estado creciendo un buen tiempo, no creo que haya pasado en 15 días, ni en un mes, ¿no? Pero el chiquito no tenía aparentemente mayor sintomatología, hasta que llegó a este nivel de crecimiento y ya presentó signos de hipertensión endocraniana brusca, brutal, fue a la emergencia, de ahí entró a neurocirugía, le hacen el estudio, encuentran esto y lo extirpan este tumor, ¿no? Esta es la histología del tumor.
Células neoplásicas malignas, prácticamente aquí yo no veo cerebro normal. No se reconoce, si ustedes recuerdan la histología del cerebro, no se ve. Células neoplásicas malignas proliferando y estas células rodean a este tejido. Miren este tejido. ¿Qué tejido puede ser este? ¿A qué les recuerda? ¿Qué aspecto tiene? ¿A qué se parece? ¿A qué tipo de tejido se parece? Nos recuerda mucho a un tejido cartilaginoso y finalmente fue cartílago. Es cartílago. Entonces, es para que vean las rarezas que se pueden encontrar en las patologías, en niños fundamentalmente. Estamos frente a un condrosarcoma mesenquimal, una neoplasia maligna. Generalmente es una neoplasia de tejido mesenquimal, de partes blandas, ¿no? Pero esto se encontró a nivel del cerebro. ¿Para cómo llegó allí? ¿Por qué se formó allí? Bueno, ya en niños hay que explicarse muchas cosas. Cuando el niñito, el ser humano está en formación, se ha encontrado, se ha hecho un estudio de eso, que durante la migración de las células, muchas veces hay retención de determinado tipo de células en determinadas regiones o áreas. Se ha visto mucho de eso en el sistema nervioso central. Entonces, y ahí se malignizó y dio lugar al condrosarcoma mesenquimal, una neoplasia altamente maligna. ¿Sí? El neuroblastoma es otra neoplasia frecuente en niños, muy heterogéneo en su presentación. Generalmente va a darse origen en la médula de la suprarrenal, pero puede estar en diferentes localizaciones. Se diagnostica fundamentalmente en niñitos pequeños. Muy poca información de historia familiar, prácticamente no tiene nada que ver, es muy poco. Pero se ha observado esta neoplasia en fetitos, se han hecho necropsias de fetos, de niñitos prematuros y se ha encontrado esta neoplasia, o sea que hay factores que han predispuesto para que se forme esta neoplasia. Se encuentra fundamentalmente en la suprarrenal, en mediastino posterior, a nivel tóraco-abdominal. Son lesiones muy infiltrantes, puede verse necrosis, calcificación. A la microscopía es muy característico. Si ustedes tienen un niño con un crecimiento abdominal, le hacen una simple ecografía y de pronto ven que a nivel de las suprarrenales hay un compromiso, lo que tienen que hacer simple y llanamente es un examen de orina. ¿Qué le van a pedir en el examen de orina? El dosaje de las catecolaminas y sus metabolitos, porque estas células, estos neuroblastos producen catecolaminas. Con un examen barato y rápido pueden hacer ustedes el diagnóstico de neuroblastoma. ¿Sí? Producto de la necropsia, de una necropsia, un bebé de 8 meses de edad, viene con un abdomen balonado, una masa tumoral intraabdominal, el chiquito falleció lamentablemente, y en la necropsia se encuentra esto, ¿no? Tremenda masa tumoral con áreas de necrosis, hemorragia, que desplazan las vísceras, tejidos, ¿no? Característico de una característica macroscópica de un neuroblastoma. A la histología, pueden ver ustedes acá, son neuroblastos redonditos con algunas células pleomórficas, con gran cantidad de mitosis atípicas. Miren las mitosis atípicas, ¿ves? ¿Sí? Vascularizado, células pleomórficas. Este neuroblastoma, de acuerdo a la histología, puede ser bien diferenciada o indiferenciada, y de acuerdo a eso es el pronóstico. Cuando son indiferenciadas, muy pleomórficas, el pronóstico es pésimo, por más tratamiento que se le da. ¿Sí? Desde el punto de vista molecular, se ha encontrado en estos pacientes
en un 35% de lesión en el cromosoma 1, pero estos pacientes ya estaban en una etapa muy avanzada cuando tienen esta alteración. También hay ganancia no balanceada en el cromosoma 17, también indica mal pronóstico, o sea, en etapas avanzadas se encontró este tipo de lesiones, no así en los estadios tempranos, ¿sí? Igual acá. Este es el caso para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que tratar con este tipo de pacientitos ahora que, como les dije, la frecuencia es mucho mayor. Niña de 5 años de edad que viene con un tiempo de enfermedad de 5 meses. 5 meses de enfermedad. Va a dermatología. La dermatóloga la recibe y dice, la mamá dice, nació con manchitas rojas, manchitas, máculas. Ustedes saben que las manchitas son maculitas, planitas en la piel, ¿no? Máculas, ¿ya? Nació con manchitas rojas debajo del ombliguito, ¿sí? Pero pasa el tiempo, pasa un mes, 2 meses y esas manchitas van subiendo de nivel, o sea, van creciendo hacia arriba, ¿sí? ¿Ya? Y de pronto crece ya el tumor, crece y comienza a sangrar porque se ulcera en la masa. Comienza a sangrar y a tener un mal olor, un olor fétido. Y ya comienza a tener fiebre la bebé, ¿sí? La dermatóloga le pone hemangioma congénito. ¿Creen que es un hemangioma congénito? Hasta pensó en un hemangiosarcoma de repente porque está creciendo demasiado rápido y ya se está ulcerando y todo eso, ¿no? Pero va con el diagnóstico de hemangioma congénito. Acá vamos a ver cómo llega al hospital. El cuerpito de la bebé, su ombligo. Debajo del ombligo tenemos esta masa. Es enorme, prácticamente ocupa todo su abdomen, ¿no? Esa es otra cosa que ustedes se van a dar, con la que se van a chocar. Generalmente en nuestro medio, los padres llevan a sus niños en estadios casi terminales, ¿ah? Porque esta chiquita para llegar al hospital así ha esperado mucho tiempo. Esta debió llevarla al segundo mes, al mes, si es posible. No esperar a que pasen 5 meses de edad, o sea, nació con esto, pero 5 meses y la lleva en este estado. Entonces acá vemos una masa tumoral de bordes irregulares, mamelonado, medio translúcido, con úlceras enormes, tiene nichos ulceronecróticos, ¿sí? ¿Ya? Extirpan esa masa, borde quirúrgico, la pielcita, y extirpan la masa, superficie de corte de la mitad de la masa, vean ustedes, es necrótico hemorrágico, bien vascularizado, ¿no? Con necrosis, superficie. Ya la histología más el estudio de inmunistoquímica con marcadores tumorales, se ve esto. Una proliferación neoplásica maligna, miren esta célula, dispuestas en trabéculas, de células neoplásticas malignas, hipercromáticas, dispuestas en estas células, correspondió con la inmunistoquímica a un rhabdosarcoma embrionario. Fue un rhabdomiosarcoma embrionario. O sea, es un sarcoma con diferenciación a músculo, ¿sí? Con diferenciación a músculo. Neoplasia relativamente rara, pero se presentó esta chiquita, se presenta especialmente entre los 2 y 4 años. Ella nació con esto y se ha encontrado esta alteración genética. Tiene sus alteraciones genéticas. A la niña no le pudieron hacer porque tiene un costo. Lamentablemente no se pudo hacer. Nos quedamos con ella, ¿no? El tratamiento y el pronóstico depende de si el tumor está localizado o ha habido metástasis. En esta chiquita encontramos vasos
permeables, o sea, los vasitos tenían células neoplásicas. Quiere decir que estos chiquitos ya tenían de un crecimiento veloz. Tuvimos que mandar la línea para el tratamiento, pero el pronóstico no es nada bueno, ¿no? Porque ya había metástasis, había habido diseminación. Otro tumor frecuente en jóvenes es el tumor de Wilms. Este es un tumor de Wilms que predomina en niños de 5 a 6 añitos de edad. Vienen con signos de hipertensión, vienen con hematuria, dolor abdominal porque el tumor está creciendo y hace presión a varios tejidos y si hay un traumatismo hay sangrado también. Se hace un simple estudio de imágenes ecográfico y tomográfico y ahí se puede diagnosticar este tumor. El tratamiento es quirúrgico fundamentalmente. Macroscópicamente, vamos a verlo acá, está constituido por esto. Vean ustedes el riñón y dependiendo del riñón sale un tumor aparentemente bien delimitado. Al corte del tumor observen ustedes una masa tumoral blanquecina grisácea con áreas de hemorragia aparentemente bien delimitada. Y para ver pronóstico, porque el pronóstico nos interesa mucho, el pronóstico para ver si ese paciente tiene o no salvación. Fundamentalmente hay 3 elementos que debe estudiarse en un tumor de Wilms. Estos son el elemento blastemal, el estromal y el epitelial. El blastemal es el mesénquima primitivo, ¿ya? El epitelial son los tubos abortivos que se encuentran, porque como está en el riñón hay túbulos abortivos. Y el estromal es el tejido de fondo, mixoide, puede ser fibroso, puede ser cartilaginoso. Cuanto más predomine el tejido estromal, el pronóstico es bueno. Y si predomina el tejido blastemal, que es más inmaduro, el pronóstico es pésimo, el pronóstico es malísimo y hay diseminación generalmente en esos casos, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un diagnóstico de tumor de Wilms, pregunten, ¿qué predomina? De esos 3 elementos, ¿qué está predominando? ¿Cuál de estos 3? Si predomina el estromal, el estroma, hay más diferenciación, el pronóstico es bastante bueno. ¿Sí? Aquí tenemos un componente blastemal, donde no se diferencia nada más que una masa de células neoplásicas malignas con mitosis. No hay mayor diferenciación del blastemal. Aquí tenemos un patrón mixto. Miren, este es el estroma del tejido adiposo, tejido conectivo y tubulis. Acá tenemos tubulis, o sea, es mixto, ¿sí? Acá tenemos un estromal donde hasta se ha formado cartílago, este tiene un buen pronóstico, ¿sí? Entonces, en el tumor de Wilms es muy importante la información histológica. Ustedes cuando tengan algún paciente, ¿cómo está? ¿Qué predomina? ¿El estroma, el blastema o el epitelio? De eso depende el futuro de este pacientito, ¿sí? Y el tipo de tratamiento. Genéticamente vamos a ver, hay mutación en el gen WT1, eso ya está conocido, en el cromosoma 11. Estos son tumores, mutaciones esporádicas. Es bastante raro que sea de la línea germinal, ¿sí? Por último, ya para no cansarlo y terminar, el osteosarcoma. El osteosarcoma es una neoplasia de hueso, primaria de hueso, ¿no? Cuya característica es formar esto, osteoide tumoral, y finalmente van a formar estos huesos neoplásicos. Esta es una patología frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Antiguamente, si se diagnosticaba osteosarcoma, era sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque mientras se diagnosticaba ya hubo metástasis. Ahora se tiende a diagnosticar tempranamente, pero aún así, en la práctica
práctica estamos viendo que hay metástasis submicroscópicas. Imagínense, metástasis de una que otra célula, pero ya metástasis, ¿no? Entonces, es una de las neoplasias más agresivas que se conoce, ¿no? Pero bueno, se trata de siempre controlar. Pero ya con el tratamiento ha mejorado bastante a comparación de años anteriores. Tratamiento es quimioterapia y cirugía. Hay factores de riesgo para producir osteosarcoma. Los factores de riesgo son exposiciones a radioterapia ionizante, exposiciones alquilantes. La enfermedad de Payer está relacionada con alto grado de hacer osteosarcoma. El retinoblastoma hereditario, como se vio al inicio, también tiene predisposición en un 60% a hacer osteosarcoma. Eso ya se vio adelante. La mayoría de los osteosarcomas son esporádicos, ¿no? Clínicamente, dolor. Generalmente son chicos que vienen y dicen, estaba jugando, me golpeé y ahí empecé. Creen que fue por eso, por el golpe, pero no es así. Simplemente que lo tenían y eso explotó. Nada más, ¿sí? Crece rápidamente el tumor, empieza en la metástasis. Si ustedes están haciendo su salud en algún sitio y de pronto viene un chico con dolor en rodilla y la rodilla hinchada, lo único que tienen que hacer, chicos, es una radiografía de esa zona. Una simple radiografía, RX que se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Ustedes van a ver el triángulo de Codman. Significa que el tumor rompe el periósteo, se va al tejido blando y forma un triángulo. Eso es bastante característico de un osteosarcoma. Ya ustedes pueden diagnosticar, es decir, probable osteosarcoma, va a ir usted a la ciudad para el tratamiento rápido e inmediato, ¿sí? Bueno, en la histología, como ya se dijo anteriormente, hay un osteoide tumoral, o sea, es la neoplasia en sí, que va a formar huesito inmaduro tumoral, ¿sí? Ya. Genéticamente, no tenemos nada específico, cambios específicos. El gen supresor, los genes supresores pierden, se ha observado que en el osteosarcoma los genes supresores pierden su heterozigosidad. Especialmente se ha observado esto en el cromosoma 13, que tiene que ver con el retinoblastoma, en el cromosoma 17, que tiene que ver con la enfermedad de Payer. Aquí el gen P53, el gen supresor es el que va a sufrir la mutación, entonces tiene esa fuerte relación, ¿sí? Y se ha observado que hay pacientes que tienen una mutación, o sea, inactivación de los genes supresores del retinoblastoma y del P53, y estos son los que tienen la neoplasia agresiva, o sea, no tienen gen supresor que pueda detener esa proliferación. Es un crecimiento agresivo y rápido, ¿no? Acá tenemos el caso de un osteosarcoma, de un chiquito que llegó en un estadio ya bien avanzado en el hospital. Acá simplemente observar una masa tumoral inmensa con necrosis ya de partes blandas y hemorragia. Generalmente estos pacientitos vienen de provincia, aguantan su dolor, aguantan su enfermedad y cuando ya no pueden más vienen acá. ¿Sí? Aquí tenemos la radiografía simple, común. Vemos además el tejido óseo. El osteosarcoma fundamentalmente afecta a huesos largos, ¿no? La metástasis de huesos largos. Aquí vemos ruptura, atraviesa a través de este periósteo hacia tejido blando, ¿no? Se forma esta estructura tipo un triángulo. La pieza estirpada que llega al servicio, observen ustedes el tejido óseo, la cortical, de pronto se pierde esto y vemos una masa tumoral que sale, aflora hacia el exterior, atravesando el periósteo, llegando hasta la parte externa, atravesando hasta la piel. ¿Sí? Esta es la histología.
Como pueden ver, no tiene nada que ver con un huesito normal. Ustedes han hecho la histología, han visto cómo es un huesito normal. Acá no tenemos esa médula de hueso normal, acá vemos una proliferación neoplásica maligna. Acá tenemos osteoide maligno. Miren toda esa célula. Es osteoide maligno. Estas células osteoides malignas producen estos huesitos, trabéculas óseas neoplásicas. ¿Ves? No son huesos verdaderos, ¿no? Son neoplásicos. Acá también producen estos huesos neoplásicos. Muy bien, jóvenes. Eso es todo.